Bienvenidos a Contacto Cero. Los narcisistas siempre van a tratar de comprobar el poder que siguen teniendo sobre ti a lo largo de los meses o años después de terminar la relación. En algún momento de sus vidas, aunque te encuentres en otra relación, tratará de recuperar la relación pasada porque los narcisistas nunca se olvidan de sus exparejas. No es por amor, es por la sensación de poder. Vamos a conocer las señales de cuando uno o una ex que es narcisista quiere volver. No caigas en la trampa cuando tu ex narcisista intenta recuperarte. Recuerda que ellos siempre siguen un patrón que puede ser predecible. El ex narcisista para recuperarte puede hacer llegar un mensaje, ya sea directamente o a través de terceros. El mensaje puede ser una excusa para verte, una petición de ayuda o incluso una mentira sobre su salud. Si eres empático y todavía sientes algo por él o ella, es posible que caigas en la trampa y decidas acudir a la cita propuesta. Sin embargo, es importante recordar que el narcisista no tiene buenas intenciones y que su objetivo es convencerte de volver con él o ella para tener de nuevo el poder y control sobre ti. Si no consigue lo que quiere, el ex narcisista puede tratar de hundirte emocionalmente, humillarte o hacer todo lo posible para hacerte sentir mal. Es importante tener en cuenta que esto forma parte de su patrón de comportamiento, como si fueran un robot. El narcisista vuelve porque necesita reafirmarse que tiene control sobre ti. El narcisista necesita recuperarte para sentirse por completo de nuevo, y para ellos eres una fuente de suministro emocional y necesitan tener el control sobre ti para sentirse satisfechos. También es posible que el narcisista regrese para obtener algo que necesita de ti. Puede ser dinero, apoyo emocional o una imagen pública positiva, entre otros. Puede que te hayan dejado antes porque consideraban que ya no les aportabas lo que necesita en ese momento, pero si vuelven es porque creen que ahora sí puedes hacerlo. Si están sin una nueva fuente de suministro emocional, es muy probable que vuelvan a contactar con su expareja para obtener esa atención y satisfacción emocional que necesitan, al igual que cuando se cansen de la nueva. Ellos repetirán el mismo patrón de comportamiento. El narcisista también puede volver por venganza si siente que lo has herido o lo has dejado en ridículo. Puede querer devolverte el golpe y hacerte pagar por ello. Puede hacerlo de manera directa con ataques verbales o incluso físicos, o de manera más sutil como dejando comentarios despectivos sobre ti en redes sociales o difundiendo rumores sobre ti entre tus amigos. Recuerda que esta persona no puede enamorarse y solo te ve como un objeto que ha adquirido, y considera que le pertenece siempre. No siente culpa ni remordimiento, lo que los hace peligrosos porque nunca sabes hasta dónde pueden llegar para conseguir lo que quieren. Puede dañar tu reputación y hundirte, por lo tanto, si te contacta pidiendo verte. Incluso si dice que está enfermo, que va a hacer algo drástico, debes alejarte de él lo más rápido posible. Es importante aceptar que estas personas existen y que no van a cambiar. La mala noticia es que si esperas que vuelvan para enfrentarlos, solo caerás de nuevo en su juego. La peor noticia es que todo lo que te digan será mentira y solo te harán más daños. Recuerda que no necesitas a estas personas en tu vida y que puedes recuperarte y encontrar la felicidad. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Hasta pronto.